Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes. Ahora, en el ámbito nacional e internacional, el gobierno aprobó la tabla salarial para la administración pública sin discutir con los trabajadores y de forma unilateral. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, aseguró que se respetan todos los elementos y beneficios relacionados con la contratación colectiva. La pregunta que nos hacemos es ¿qué sindicato aprobó este incremento? Lo cierto es que según la información que ha trascendido en los medios de comunicación, bueno, ninguno de los salarios alcanza dos sueldos mínimos en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, tomando en cuenta que según el Sendas, bueno, la canasta básica puede alcanzar a 10.000 bolívares soberanos para el mes de agosto. Y luego de anunciar el aumento de la gasolina, apenas hoy el Ejecutivo inició, según destacan medios o portales como el Universal, el proceso de instalación del sistema de cobro con el carnet de la patria. Hemos dicho, se trata de un método absolutamente discriminatorio que ha puesto en marcha el gobierno nacional. Esto lo decimos nosotros, a las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Extraoficialmente ha trascendido que la gasolina de 91 octanos se estaría cobrando en 10 bolívares soberanos y la de 95 en 15 bolívares soberanos, al menos en la frontera. De esto hablaremos ampliamente durante la tarde de hoy. Por cierto, el Metro de Caracas comenzará a cobrar la nueva tarifa fijada en 0,5 bolívares soberanos a partir del próximo lunes. Varios datos. Diputados de la Asamblea Nacional exigieron ante el Ministerio Público la liberación del parlamentario Juan Requesens, quien continúa incomunicado. La madre de Loren Saleh, la escuchaban ustedes hace algunos minutos, bueno, reveló cuál es la situación de su hijo. Tremendo lo que está ocurriendo con él. Continúa en cautiverio, detenido, y 13 países instan desde Quito a, bueno, seguir recibiendo emigrantes venezolanos. Además, expresaron preocupación por el grave deterioro de la situación interna en nuestro país que provoca la masiva migración de ciudadanos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el economista Francisco Faraco. Como siempre, un gusto conversar con él. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Pues mucho usted debe conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el impacto de estos anuncios económicos, iniciaría a partir del tema del encaje legal que tanta preocupación ha generado en nuestro país. Algunos analistas aseguran que lejos de resolver el problema de la hiperinflación va a venir a exacerbarlo. ¿Cuál es su interpretación? ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no. Lo que ayer trataron de decir, sin poder decirlo, ni siquiera se han leído la resolución, que está muy bien redactada, por cierto, por el personal del Banco Central, pero lo que fue el presidente del Banco Central, el vicepresidente del área económica y Nicolás Maduro, se ve que estaban hablando de un tema que desconocen y una resolución que ni siquiera la habían leído. O sea, mayor respeto no puede haber eso con el público. Eso es una resolución que no tiene mayor sentido en una circunstancia como la venezolana. De lo que se trata es de que cuando los bancos captan recursos y no los prestan, los mandan a su cuenta en el Banco Central. Y el Banco Central separa de ahí la parte que es encaje legal, que es más o menos el 24% de los depósitos, se van a la cuenta de encaje legal, y lo que no va a la cuenta de encaje legal, que está en la cuenta corriente del banco y con el Banco Central, va a lo que llaman reservas bancarias excedentes. Eso creo que en alguna oportunidad se tocó con algún encaje especial, pero en todo caso de lo que se trata ahora es que toda reserva excedente a partir del 1 de septiembre respecto al 31 de agosto, pues tendría un encaje del 100%. Ahora, ¿cómo no se tiene reserva excedente? Prestando los fondos. Usted presta y ya no tiene excedente. Claro, usted presta y si alguien deposita en otro banco y así va. Entonces, bueno, el multiplicador del crédito le incrementa la cantidad de dinero, pero mientras eso llega, pues usted se va saliendo de la suerte. O invierte en títulos de deuda pública, eso es lo que está buscando el gobierno, que se invierte en títulos de deuda pública. En fin, hay mil y una maneras de que los bancos puedan evitar tener encaje excedente.
Entonces, ahora, hemos leído la siguiente interpretación de algunos analistas citados por la agencia France Press, y es que esto incentiva a crear créditos bancarios, como dice nuestro invitado Francisco Faraco, que es igual a decir la creación de dinero bancario. Tienes al Estado creando dinero, también a los bancos, y eso seguramente tendrá un impacto sobre los índices de inflación. ¿Qué opina usted? Sí, no, por supuesto. El dinero secundario, el que se cree en el sistema bancario, el que se presta a alguien y ese alguien lo deposita en algún banco, es la fuente fundamental de dinero en una economía. Entonces lo que habría que hacer para evitarlo sería poner un encaje del 100% a los depósitos. Pero es que el principal depositante de la banca es el propio gobierno. Es que el gobierno es el principal depositante de la banca. Entonces, mira, todo esto es una loquetera. Esta gente no sabe lo que está haciendo. Realmente, y poner un encaje marginal sobre los depósitos no tiene ningún sentido en una circunstancia como la venezolana. Aún tienes el gobierno emitiendo dinero primario por otro lado. Entonces, tú lo que tratas de hacer, tienes dos multiplicadores. Tienes el dinero primario, que es el que emite el Banco Central, y el dinero secundario, que es el que emite el sistema bancario. Tú lo que estás haciendo es reduciendo la posibilidad al sistema bancario de emitir dinero. Pero el dinero primario lo sigue emitiendo el gobierno. ¿Con qué va a pagar el gobierno las nóminas? Con emisión de dinero primario. Y ese dinero primario va sobre la economía y crea todo este desastre que estamos viviendo. Y sobre eso no se actúa, porque para actuar sobre eso hay que actuar sobre el déficit fiscal. Ahora, a este ritmo da la impresión que el gobierno, si no termina de colapsar la economía, tendrá que quitarle más ceros a la moneda en muy poco tiempo. Yo quisiera su comentario al respecto, porque algunos analistas aseguran que ya el salario mínimo anunciado hace 15 días perdió 50% de su valor. ¿Lo escuchamos? Mira, yo estuve hoy trabajando en eso para un cliente en el Pionero. Yo estimo que en 2 meses el salario de hoy está comprando lo mismo que compraba hace un mes. Es decir, esto se fuma en un mes y medio se fumó este aumento. Un aumento que fue brutal, porque pasamos de 50 bolívares soberanos a 1980 bolívares soberanos, es decir, vamos a decir 2000, es decir, multiplicamos por 40 el salario, por 40. Bueno, el empujón de costos y precios que eso va a tener va a ser brutal, y por supuesto va a traer un despido más o menos importante de trabajadores. Ahora, ¿qué sentido tiene entonces una medida de esta naturaleza, en su opinión? Mira, que la medida es producto de la incompetencia. Ellos no saben lo que están haciendo. Es que lo que pasó ayer es elocuentísimo. El presidente de la Cuenta no sabe lo que está hablando. El vicepresidente de la Económica tampoco, y el presidente de la República tampoco. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién pusimos nosotros los destinos de la República y por lo tanto los destinos nuestros? Justo quería preguntarle sobre el incremento de la gasolina. Hemos leído toda clase de opiniones. Efectivamente, llamó por eso la atención a la prensa nacional e internacional que se haga el anuncio sin dar a conocer cuál va a ser el incremento. Pero en todo caso, da la impresión que el gobierno no va a alcanzar el objetivo de reducir el déficit fiscal. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, es que tú no puedes reducir un déficit con estas cosas. En estos días estaba hablando del precio de la gasolina. En tu programa un colega habló de eso. Y decía que el precio de la gasolina en Colombia era, en términos de costo de producción, era una, dio la cifra, pero es que más o menos la otra mitad del precio de la gasolina en Colombia son impuestos internos. Entonces, si usted va a poner el precio a precio internacional, tiene que escoger un precio internacional. Hay muchos precios, hay supuestos productores, y cada productor tiene un costo, tiene un precio y tiene un costo. Cada país con su sistema impositivo tiene un precio. Entonces, vamos a escoger el de Colombia. Entonces, bueno, se escoge el de Colombia, pero entonces tiene que ser el costo de producción, no puede ser el precio internacional. Porque es que nosotros estamos comprando gasolina en Colombia. Es que esta gente son unos disparates, esta gente es un disparate.
La mayoría fue de los electos, llevarlos al poder como lo hemos llevado durante 20 años, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿cuál va a ser el impacto de una decisión de esta naturaleza? Recordamos que durante la época del expresidente Pérez, bueno, allí se planteó un programa de reformas, incluso un incremento gradual, y ya vimos cómo terminó aquello. Por cierto, los que hoy gobiernan protestaron en la calle esa decisión. Sin embargo, hoy nos plantea un incremento exponencial de la gasolina, unido a un incremento exponencial de los impuestos, en fin, y el impacto que esto tiene. ¿Cómo termina o cuál será el impacto para la economía en general? Lo escuchamos. Mira, yo creo que el gobierno, al menos todavía, le queda algo o alguien que tenga buen juicio. Un incremento sustancial del precio de la gasolina, como el que habría que hacerlo para evitar la sangría que tiene PDVSA de 10 o 15 mil millones de dólares al año en el subsidio de la gasolina, en el costo oportunidad de la gasolina. Para evitar que hagan eso, porque entonces como no establezca un programa de incremento de precios. Lo primero no establezca esa cuestión grotesca de que el que tenga carnet del PSUV le cobran un precio, el que no lo tenga le cobran otro precio. Esa es una discriminación no solamente odiosa, es una discriminación inaceptable en un país donde todos somos iguales ante la ley. Entonces, y establece entonces un programa de ir aumentando el precio poco a poco. Tampoco se ponga a copiarse el esquema de Irán y tal. Allá ese es otro mundo. Pero hablen, digan algo sensato, por favor, señores. Se les paga para eso. Para lo que cogen. Ahora, en la práctica, la verdad existe mucha preocupación a la luz de lo que decía nuestro invitado, por ejemplo, el destino del sector privado. Conversábamos hace algunos días con el presidente de Conindustria y la verdad, su visión, sus proyecciones eran francamente pesimistas, tomando en cuenta todas estas medidas que justamente afectan a lo que queda del aparato productivo en nuestro país. ¿Cómo lo ve nuestro invitado? Es decir, de aquí a diciembre, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo va a estar Venezuela? ¿Lo escuchamos? Mira, en el esterero, como dicen en mi tierra, o sea, de aquí a diciembre tenemos buscando con la piel en los dientes y todavía existen algunas ciudades de Venezuela que no hayan sido sacudidas por la tormenta de la falta de servicios públicos. Ahora dentro de pocos días comienzan las clases, no hay transporte colectivo, en fin, Venezuela es un caos, y más caos lo hace cuando el ministro Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta, oye, que esta gente está bien enchufada, se ponen a meter cobas por la televisión de que aquí no hay emigrantes, que hay inmigrantes que vienen y se van. Entonces, mira, si nosotros vamos a hacer un gobierno, que es lo que tenemos 20 años haciendo, un gobierno de pantalla, de mentiras, de cosas, no vamos a ninguna parte y el tiempo se va poniendo cada vez más breve. Podíamos vivir de la coca cuando el petróleo estaba a $100 el barril y estábamos produciendo casi 3 millones de barriles, pues estábamos viviendo de lo que se hizo en el gobierno de Caldera, porque Chávez lo hizo, sino acabar con PDVSA. Entonces, mira, el problema es ese, el problema es que cada día, el día es más breve para destruir lo poco que va quedando. La brevedad del tiempo y la inmensa capacidad de destrucción, uno lo ve con esto que llaman juntos todo es posible, juntos como humanos, que es la cuestión, esto que anda la misión Chamba Juvenil, andan por la calle pintando aceras, hágame usted el favor, no hay luz, no hay agua, no hay vigilancia, no hay petróleo, no hay nada, y ellos andan pintando aceras, son PhD en escoba. Eso es muy soviético, ¿eh? Yo recuerdo las películas soviéticas, ya no estaba muchachos y eran unas señoras mayores con unos pañuelos en la cabeza abriendo la calle de Moscú. Entonces, mira, así. Ahora ya sabemos cómo aquello terminó. Yo le pregunto a nuestro invitado hacia dónde vamos y, por otra parte, he escuchado el siguiente análisis sobre, por ejemplo, lo ocurrido en Argentina. Una crisis inferior o dimensiones, digamos, inferiores a lo que ocurre en Venezuela. ¿Cuánto nos va a tocar hacer y cuánto tiempo para salir de las consecuencias de esta administración? Mira, yo estoy convencido, y me perdonan mis paisanos porque yo también soy venezolano, y siento mucho lo que tengo que decir. Yo estoy convencido de que somos un pueblo muy cobarde, muy achantado, muy dominado, muy amedrentado. Tal vez sea que estamos muy amedrentados, pero uno ve que en Argentina la gente marcha,
marcha contra contradicciones que, bueno, podrán ser muy necesarias, pero yo estoy de acuerdo y marcha el kirchnerismo, marchan los peronistas, marchan los macristas, entre yo. Igual en otros países. En Venezuela no. Tú ves una ciudad como Maracaibo, donde hace un calor del demonio, y pasa 25 horas sin luz, y nadie dice nada. Aquí en Caracas, ¿cuántos días hay que no hay luz, que no hay agua, que no hay seguridad, que no hay transporte, y no hay nada? Entonces, mira, mientras nosotros estemos así, esperando que venga el Mesías, porque otra cosa no es otra cosa lo de un líder único que nos guíe por el camino del desierto, que esperar al Mesías. Entonces, mira, nosotros estamos esperando un Mesías, y el Mesías no se nos presente, entonces estamos mal porque nosotros no tenemos capacidad de realización. El petróleo, es verdad que hizo el país, para nosotros nos aflojó todos los tendones del sistema nervioso. Gracias, Francisco Faraco, por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión acerca del alcance, el impacto de los anuncios económicos hechos por el Ejecutivo Nacional, incluyendo esto del encaje legal y el incremento de la gasolina, que no se sabe exactamente cuál es. Extraoficialmente, insistimos, ha trascendido, según periodistas en el terreno, en la frontera, que, bueno, la de 91 octanos quedaría en 10 bolívares soberanos y el litro de 95 en 15 bolívares. Hablaremos, evidentemente, a lo largo del programa acerca de este tema. Hacemos una pausa y al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos, y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de lo que está ocurriendo en el estado Zulia, el ministro de Energía reconoció la aplicación de administración de cargas por 12 horas tras corte del cableado. Esto es racionamiento. Y tomamos esta declaración de versión final. Las fluctuaciones se convirtieron en apagones prolongados por casi una semana. Más de 258 días se contabilizan de la peor crisis eléctrica de la entidad.
como catalogan los expertos. Ayer el ministro informó la restricción del servicio, aunque hoy varios sectores permanecen sin energía. El ingeniero a quien hemos entrevistado en este espacio, José Aguilar, decía que de ser cierta esta declaración, de hecho lo publicó en su cuenta en Twitter, si el ministro censurado admite un racionamiento de 12 horas después de haber colocado la línea 2, el tablazo cuatricentenario, entonces tiene otro problemón que por su falta de transparencia no revela. Nos acompaña Eduardo Vela, es concejal en el estado Zulia, dirigente de Voluntad Popular. Él ha denunciado este tema de los cortes eléctricos en su cuenta en Twitter. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, saludar a todos nuestros hermanos de Caracas, pues que siempre están pendientes de lo que ocurre aquí en el estado Zulia. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte, una reacción en torno a esta declaración que ha ofrecido el ministro de Energía y por otra parte saber si la ciudad de Maracaibo tiene luz a esta hora. ¿Lo escuchamos? Sí, lo primero que debo decir es que rechazo totalmente las declaraciones del señor ministro Mota Domínguez al referirse a los eventos que han venido ocurriendo durante todo este año. Tenemos que recordar que la crisis aumentó ya en lo que va del año 2018, tenemos que decir que ya son 8 meses que han transcurrido de crisis, donde 9 subestaciones en la ciudad de Maracaibo han explotado por falta de mantenimiento, por falta de inversión y por la inmensa corrupción que lamentablemente ha habido en Corpoelec y por supuesto desde el Ministerio de Energía Eléctrica. Debo decirte que a esta hora hay sectores que aún se mantienen sin luz, sectores que tienen 10, 15, incluso algunos hasta 24 horas sin luz, porque lamentablemente pues la única respuesta que le ha dado el propio ministro Mota Domínguez al tema del servicio eléctrico, en el caso del estado Zulia, específicamente la ciudad de Maracaibo, es saboteo. Aquí es la única respuesta que nos ha dado. Supuestamente, según como él lo anunció, hubo una sección del cable sublacustre que viene desde la parte oriental del lago de Maracaibo, específicamente en el Tablazo, lo que es la zona de la petroquímica del Tablazo, hasta la subestación cuatricentenaria que está en Maracaibo. Ese cable, según él ha anunciado, fue cortado. No sabemos cómo ni de qué manera, porque te repito, hasta los momentos no ha habido una voz con detalle ante el asunto que ha venido ocurriendo con el tema eléctrico en la ciudad de Maracaibo y también en varios municipios del estado Zulia. Hasta ahora los momentos pues seguimos esperando que se termine de restablecer el servicio en algunas zonas, sobre todo en la parte noreste de la ciudad de Maracaibo, es la que se ha visto más afectada. La parte oeste y sur ya se ha venido pues en horas de la mañana, se ha venido restableciendo el servicio, pero repito, el tema de, por ejemplo, lo que comúnmente nosotros llevamos como bajones eléctricos ha sido constante durante el día. Ahora, concejal, yo tengo que preguntarle cómo se vive sin luz, sin energía eléctrica en el estado Zulia. ¿Cómo funcionan los servicios? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo hacen con los aparatos eléctricos? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tomando en cuenta la dimensión de esta crisis y su profundidad, ¿por qué ha sido imposible para la dirigencia política de oposición, de la disidencia, bueno, organizarse para, bueno, pedir explicaciones y responsabilidad al gobierno? ¿Lo escuchamos? Sí. Lo primero que debo decirte es que en una ciudad, como todos ustedes conocen, donde hay un promedio de temperatura de 33 grados en este momento, a veces hay días donde hay más, otros días donde hay menos, pero el promedio de 33 a 35 grados centígrados, te puedes imaginar en el momento cuando no hay luz, cómo es el vivir aquí en la ciudad de Maracaibo sin los famosos aires acondicionados. Pero también debemos decir que todo lo que es la parte comercial de la ciudad, del estado Zulia, está prácticamente paralizado. Hay algunos comercios abiertos que tienen plan y otros en donde las zonas donde hay luz pues pueden funcionar, pueden operar y atender al público. La parte de la zona industrial de la ciudad también está exactamente lo mismo. Galpones o empresas que tienen plantas eléctricas pueden funcionar. Galpones o empresas que tienen luz en este momento pueden funcionar, pero una porción importante, pues que podemos hablar del 40%, están paralizados porque lamentablemente no tienen servicio eléctrico desde el día de ayer
o en horas de la madrugada pues les quitaron el servicio, y así hemos estado pues subsistiendo en la ciudad y en el estado Zulia. En la otra pregunta que tú me haces con el tema de la dirigencia política, mira, nosotros hemos venido exigiendo y protestando en la situación que se vive. Quizás debo decirlo también con responsabilidad, a nuestra gente también le ha venido pues preocupando la situación, y mucha gente a lo mejor no sale a la calle a protestar porque, bueno, está ocupándose de su propia situación, o por el temor de que cuando se protesta aquí en el estado Zulia, inmediatamente el gobernador, el señor Omar Prieto, pues sale a la calle con la Guardia Nacional Bolivariana, con la policía del estado Zulia, y arremete contra quienes están protestando, exigiendo un buen servicio de energía eléctrica. Porque hay que decirlo con responsabilidad, y es que lamentablemente este gobierno ni siquiera puede garantizar los servicios básicos para la población. Y eso nos preocupa porque la gente no está viviendo tranquila. Aquí tenemos no solamente un problema de electricidad, aquí también hay problemas de agua, como ustedes también tienen allá. El servicio de alta tiene en algunas zonas tiene hasta 20 días que no llega, en otras un poco menos. Pero también el problema es que como no tenemos luz, las estaciones de servicio no están surtiendo gasolina. Entonces las colas en las gasolineras son de verdad impresionantes. Hay hospitales que las plantas se han dañado. Se puedo nombrar, por ejemplo, uno, el Hospital Adolfo Pons, que es un hospital que tiene su administración bajo el Ministerio de Salud. Pues ese hospital, cuando se va la luz, lamentablemente, los médicos y enfermeros tienen que correr y prestar atención inmediata para poder pues solventar cualquier situación que se presenta al irse el momento de la luz, porque la planta eléctrica no funciona. Son momentos, situaciones difíciles que se están viendo. Un caos se está viviendo en la ciudad en este momento, desde hace varios días, luego de todos estos incidentes que han venido ocurriendo, como por ejemplo la explosión de la subestación El Tablazo. No puede ser que a todo esto la respuesta de parte del ministro Mota Domínguez sea saboteo y más saboteo. Realmente nosotros rechazamos esta situación y exigimos lo más pronto posible se subsane toda esta situación por el sistema eléctrico para poder tener de verdad una calidad de vida como se merece el zuliano y el maravino. Lo más pronto posible se subsane. Gracias al concejal Eduardo Vale por atendernos, concejal de Maracaibo, coordinador de Voluntad Popular en esta ciudad, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en el estado Zulia, una situación increíble, tomando en cuenta, y lo hemos dicho varias veces, la cantidad ingente de recursos que en teoría se destinaron para la crisis eléctrica, hacer frente a la crisis eléctrica en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las hojas de las plantas y la iluminación del bosque. En los bosques tropicales se pueden identificar hojas de sol y hojas de sombra. Es decir, en respuesta a la cantidad de luz disponible, las hojas desarrollan anatomías particulares que les permiten usar la cantidad de luz que requieren para sobrevivir, ni más ni menos. Algunas de estas diferencias fueron establecidas por estudios hechos en el bosque nublado de Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier. En los bosques nublados existe un marcado gradiente en la cantidad de luz que penetra desde las copas de los árboles más grandes hasta el suelo. En los estratos más bajos, la iluminación es escasa y difusa, mientras que en los más altos, la luz es abundante y hasta puede ser excesiva. Las investigadoras Ingrid Roth, Tatiana Mérida y Helga Lindorf de la Universidad Central de Venezuela descubrieron hace más de 3 décadas diferencias en la anatomía de las hojas, de acuerdo al estrato del bosque que ocupan las plantas. Las hojas de sombra tienden a ser anchas y contienen células epidérmicas convexas en forma de lente que favorecen la captación y el aprovechamiento de la luz. Las hojas de luz, por el contrario, suelen ser pequeñas y estrechas con células que reflejan la luz para evitar daños por el calentamiento. Gracias a descubrimientos como los de estas investigadoras de la Universidad Central, podemos comprobar que existe una estrecha relación entre el clima y la anatomía de las plantas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan. Muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que a partir de esta hora vamos a hablar ampliamente acerca de este incremento de la gasolina anunciado ayer por el Ejecutivo Nacional, sin dar a conocer los precios, lo cual llamó poderosamente la atención. La agencia de noticias Reuters decía que Venezuela comenzará a implementar el martes un nuevo sistema de cobro de gasolina como parte de un plan piloto que regirá en algunas zonas de la frontera antes de un aumento en el precio del combustible, según declaraciones de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. En la nota, la agencia dice, que el mandatario señaló que el país que tiene la gasolina más barata del mundo pasará entre septiembre y octubre a venderla a nuevo precio internacional y aplacará un esquema de subsidios para los conductores. Lo cierto es que lo que pudimos ver a través de las redes sociales y los periodistas acreditados en la frontera con Colombia es que existía absoluta incertidumbre sobre este nuevo sistema, su aplicación y la instalación de, en teoría, máquinas
que van a encargarse de leer saben ustedes, Carnet de la Patria, un sistema absolutamente discriminatorio, como lo hemos comentado con ustedes. Una de las periodistas que daba cuenta de la información a través de su cuenta en Twitter, Mariana Duque, es periodista del diario Los Andes, semanario Los Andes del Táchira, además corresponsal del Pitazo, en un trabajo especial en una de las estaciones de servicio. Ella decía, citando fuentes del Ejército, que extraoficialmente la gasolina de 91 octanos se vendería a 10 bolívares soberanos y la de 95 a 15 bolívares, que es un dato fundamental que se esperaba ayer diera a conocer el Ejecutivo Nacional. Vamos a hablar con nuestros invitados al respecto. 482-9750 para su participación. Si tenemos oyentes, chicos, a través de los teléfonos, nos interesa mucho conocer su opinión, porque aunque es cierto el tema de que en Venezuela se subsidia la gasolina, también es cierto que atravesamos una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país. Y uno de los datos que no explica el Ejecutivo Nacional y que ha sido denunciado por dirigentes sindicales tiene que ver con el subsidio de la gasolina, del combustible, del petróleo a países como Cuba en esta situación. Es decir, mientras cobrarían a precios internacionales la gasolina a los venezolanos, bueno, continuaría, según estas denuncias, el subsidio, el regalo de combustible a Cuba. 482-9750 para su participación. Estoy atenta a la información que me den internamente, chicos. Dice la agencia de noticias Reuters, en esta información que publicaba desde ayer, el gobierno instalará nuevos dispositivos electrónicos de cobro en las estaciones de servicio ubicadas en 8 estados cercanos a los pasos fronterizos con Colombia, Brasil y el Caribe, para intentar detener el contrabando de combustible. No sé cómo harán en el estado Zulia. Esto es un comentario que hacemos a título personal, sin electricidad, sin luz, cómo van a funcionar estos aparatos. Veamos las colas producto de esta situación justo en el estado Táchira y la confusión de los bomberos, los trabajadores de las estaciones de servicio frente a, bueno, el desconocimiento sobre el monto, pero además la forma para cobrar. Este nuevo sistema tiene el objetivo, dice la agencia Reuters, de cortarle las manos. Esta es una declaración de Nicolás Maduro ayer. Él decía, bueno, una palabra muy terrible hacia los ciudadanos colombianos, que dice él, se roban la gasolina. Lo cierto es que la responsabilidad de la Fuerza Nacional Venezolana. Me dicen que tenemos a Andrés Rojas Jiménez. Sí, lo tenemos, periodista especializado en el área económica, al frente del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Te escucho un poco lejano, pero te escucho. Bueno, mucho interés, Andrés, en la medida de las posibilidades de escuchar tu opinión sobre el incremento de la gasolina. Contigo hemos hablado de este tema en varias oportunidades. Ciertamente estamos hablando de un subsidio que ya es imposible mantener, pero te preguntaría acerca de la forma, el modo que ha utilizado el gobierno para aplicar este incremento y llevar incluso a precios internacionales el cobro del combustible en nuestro país, en la zona fronteriza. ¿Qué puedes comentarnos? Mira, digamos, quizás el problema fundamental es que es la falta de información sobre cómo se va a instrumentar este desmontaje del subsidio a la gasolina. Racionalmente hablando, que yo he venido cubriendo este tema, las pérdidas que tiene PDVSA termina siendo un subsidio altamente injusto. Eso es innegable. El problema es que se viene a implementar de una manera tardía, con unos vacíos informativos enormes desde el punto de vista de cómo se va a ir haciendo, desde cosas tan básicas como cuál va a ser el precio de referencia, porque el que se diga que va a tener precios internacionales, por precios internacionales podemos ir desde lo que puede cobrar los países OPEP hasta lo que cobre Noruega, que estamos hablando del caso de Noruega, más de $1 por litro. Si asumimos el caso de Colombia, estamos hablando de que el litro de gasolina en Cúcuta está por el orden de los 60 centavos de dólar por litro. Es decir, estamos hablando que si vamos a asumir el precio del dólar, que está en 61 por 0,60, estamos hablando que el litro de gasolina pasaría a costar 36 bolívares soberanos. Es decir, 3,6 millones de bolívares fuertes.
multipliquen eso por los litros de sus vehículos y tendrán una idea de cuánto sería ese precio que se iría a pagar a precios internacionales, salvo que la persona tenga el carnet de la patria. Que por cierto, el carnet de la patria no implica que los precios van a permanecer igual van a subir se han manejado distintas tarifas. Una de las que pareciera tener consenso es que se cobre aproximadamente un bolívar fuerte por litro, y bueno, pero de todas maneras eso tendría un impacto muy fuerte dentro de un presupuesto familiar bastante mermado en las condiciones actuales. Ahora, varios temas que discutir contigo, Andrés. Conversando con Iván Freites de la Federación de Trabajadores Petroleros, él decía que, bueno, no se entiende por qué el gobierno continúa subsidiando la gasolina a Cuba, no sé si a otros países del Caribe, ya tú lo manejarás, mientras aplica este brutal incremento internamente en nuestro país. Yo quisiera un comentario de tu parte en torno a este tema. Si la idea es ahorrar, ¿qué sentido tiene seguir regalando petróleo o combustible a Cuba? ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, en el caso de Cuba, a diferencia de otros países, digamos, porque el resto de los despachos, por ejemplo, hacia Petrocaribe, ha disminuido enormemente, incluso los despachos a Cuba se han reducido, no se han eliminado, se han reducido. Lo que pasa es que el tema con Cuba, desde el primer momento que el presidente Chávez suscribió el acuerdo de suministro en el año 2000, estamos hablando ya 18 años atrás, tuvo unas características que no tienen nada que ver con el tema económico, tienen que ver con unas características más de índole político, de comparación desde el punto de vista de los médicos cubanos que aquí recibimos, todo lo que tiene que ver con la seguridad del entorno, digamos, la seguridad del Estado, desde el punto de vista de inteligencia. Entonces, el tema cubano, desde el punto de vista de la lógica económica, no tiene ningún sentido, pero desde el punto de vista de la lógica política para el gobierno, hay que verlo así, es un acuerdo que al gobierno del presidente Maduro se le hace absolutamente necesario. ¿Cuánto tiempo más lo puedan mantener? No lo sabemos. Es decir, van a seguir. A Cuba obviamente le conviene enormemente porque es una manera de recibir un crudo y unos combustibles de manera subsidiada, y si tienen excedentes, pues poderlo revender a condiciones de mercado. Ahora, la verdad es que no tiene ninguna lógica, Andrés, más económica, allá de la ninguna, justificación política, que tú compartes, por eso te digo, la lógica que tiene es de cara al gobierno, ¿no? Pero de cara a la lógica económica, ninguna. A todas luces es pérdida. Y ya ni siquiera el tema de los médicos cubanos. Ahorita básicamente me imagino que será para pagar los servicios de inteligencia que brinda el Estado cubano. No, ni económica, yo te diría ni moral, es decir, lo que le cobran a los venezolanos no se lo cobran a los cubanos, no tiene ningún sentido. Pero en todo caso, para pasar a otros temas, la pregunta que yo te haría es la siguiente. Hemos leído la opinión de algunos analistas, economistas, advierten que una medida de esta naturaleza, tal y como se está implementando, no va a resolver los problemas estructurales de la economía, y creo que eso lo hemos hablado contigo, el déficit, la escasez de dólares, la caída de la producción de petróleo, incluso la hiperinflación, y yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Mira, digamos, desde el punto de vista de cuentas fiscales, puede ayudar bastante el reducir el consumo del combustible, de la gasolina. Lo que pasa es que ese no es el único subsidio. O sea, pareciera que como que nosotros solamente consumimos gasolina, y no es verdad. También consumimos bastante diésel a precio subsidiado para el sector eléctrico, y las tarifas en la electricidad también tienen un enorme peso en el déficit fiscal. Las tarifas en el suministro de agua, en lo que se pueda tener de suministro de agua, también tienen un peso en el déficit. Es decir, cuando los iraníes, eso lo hemos conversado en la anterior vez que conversamos, hablamos sobre el ejemplo iraní. Cuando los iraníes se lo plantearon, se lo propusieron como un desmontaje de todos los subsidios, tanto el del agua, el de la electricidad, como el de la gasolina. Es decir, dentro de un programa integral que se tomó 5 años. Fue tan exitoso, María Alejandra, que el caso fue objeto de estudio para el Fondo Monetario Internacional, incluso desde el punto de vista de
campaña comunicacional, porque uno de los aspectos que estuvo ese ejemplo, y en el documento que lo pueden descargar libremente en el Fondo Monetario Internacional, le dedica un capítulo expresamente al tema comunicacional, cómo se le explicó a la población que iba a hacer ese desmontaje en Irán, cómo el presidente, en ese momento era Mahmoud Ahmadinejad, como el presidente Ahmadinejad asumió con un liderazgo, con una claridad, con una precisión y un conocimiento técnico del problema. Aquí hemos tenido todo lo contrario, es decir, aquí ha faltado información, es decir, cada vez que vemos al presidente Maduro, lamentablemente no aclara cómo se va a instrumentar eso. Por parte de PDVSA no hay, y por parte del Ministerio de Comunicación e Información menos. Ahora, además, Andrés, queda la gran duda si efectivamente van a conseguir el objetivo de acabar con el contrabando de combustible. Decíamos antes de iniciar conversación que la frontera la custodia la Guardia Nacional, o al menos la Fuerza Armada venezolana. Ellos tendrían que asumir parte de la responsabilidad en caso de que la razón del incremento sea realmente el contrabando. En tu opinión, una medida de esta naturaleza, insisto, tal y como se ha puesto en marcha, ¿va a acabar con ese problema o no en lo absoluto? Si el precio de la gasolina se instrumenta es igual en todo el país, sin lugar a duda. Sobre eso, digamos, no es porque lo diga yo ni nada, sino la experiencia internacional así lo muestra. El caso iraní es un ejemplo. Es decir, una vez que desmonta el subsidio, pero tiene que ser ahora, si vamos, aquí ese es el otro problema, no se sabe cómo va a instrumentarse el subsidio. Si el subsidio es monetario para que la gente, los hogares reciban ese dinero que compense y puedan con ese dinero pagar parte del precio del combustible, que va a ser único para todo el mundo, eso sin lugar a dudas acaba con el contrabando. Así lo muestran las experiencias. Ahora, si se van a establecer dos precios distintos, ¿qué quiero decir con esto? Tú vas a tener un precio internacional en una zona y vas a tener otro precio en otro sitio, ahí el incentivo para el contrabando va a seguir existiendo. Es decir, la única manera para acabar con el incentivo es que sea un solo precio de la gasolina, que sea igual al de nuestros principales socios, es decir, o nuestros principales vecinos, con esto quiero decir las islas del Caribe, Colombia y Brasil, y se acaba el contrabando. O sea, la experiencia internacional así lo muestra, pero tiene que eliminarse por completo ese subsidio, pero los países, insisto, los países que lo han hecho de manera progresiva, no de un solo trancazo. Ahora, eso te iba a comentar, da la impresión que el gobierno trata de resolver sus cuentas, pero sin tomar en cuenta, valga la redundancia, a la población, el impacto que esto tiene en plena crisis económica, en pleno proceso hiperinflacionario. Quisiera tu comentario al respecto, porque, ¿quién hoy día en Venezuela puede pagar la gasolina a precios internacionales, dependiendo de efectivamente la referencia que se utilice? Pero quisiera tu comentario al respecto. Mira, fíjate que ahorita yo acabo de echar gasolina y fueron 300 bolívares de los viejos. Es decir, y tuve que pagar con un billete de 1.000 de los viejos porque no tienen vuelto y porque ya cualquier denominación por debajo de los viejos 1.000 bolívares no te los están aceptando. Si asumimos el precio internacional, yo no me saco el carnet de la patria y me ponen el precio internacional para mí, yo voy a pagar, en vez de 300 bolívares, voy a pagar 1.098 soberanos, que si los multiplicamos por los 5 ceros, estamos hablando que yo voy a tener que pagar de 300 bolívares actuales, yo voy a tener que pagar por 109 millones de los viejos bolívares para eso. Es decir, prácticamente la mitad de, si yo voy a pasar a ganar el salario mínimo, prácticamente más del el 55% de mi salario mínimo, porque no sé dónde trabajo, si voy a ganar salario mínimo, voy a ganar X, pero suponiendo que voy a ganar salario mínimo, que yo ahorita no gano salario mínimo en Petroguía, estoy por debajo, digamos, no llego jamás ni nunca a 180 millones de bolívares. Bueno, ya de esos 180 millones de bolívares, 109 millones se me van a ir en echar gasolina a precios internacionales. Entonces,
uno dice, bueno, y por eso es que mucha gente hace sus cuentas, es decir, cuando la gente dice no se saca el carnet de la patria, yo puedo entender desde el punto de vista moral, ético, político, que uno tenga esa postura, pero cuando te enfrentas a la realidad presupuestaria, cuando tienes hijos, tienes educación que cubrir, gastos y alimentación, ¿qué presupuesto aguanta que aún ganando el nuevo salario mínimo que decretó el presidente Maduro, tú tengas que pagar más de la mitad en gasolina? Bueno, un tema del cual vamos a seguir discutiendo. Andrés, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.